Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Mis queridos amigos de Camino de Vida, en este programa hablaremos de cómo Juan nos muestra un poco sobre lo que es la experiencia de conocer la palabra del Señor. Miraremos también cómo el reino celestial es dado por gracia soberana de Dios. Nada más, porque solamente Él es el que tiene el control absoluto de cómo y de qué manera el ser humano puede recibir las bendiciones santas que el Señor nos ofrece y que han sido el preludio de la promesa del Señor Jesús. Y nos damos cuenta al respecto, entraremos también a mirar cómo es que Hechos, el libro de Hechos nos habla de que debemos obrar con la debida prudencia, cuidándonos unos a otros. Y en esa forma mirar cómo es que el Señor en su generosidad nos va mostrando también lo que es el deseo de que hagamos solamente su voluntad. Dispénsenme por esta pequeña interrupción. Al respecto, a veces las cosas técnicas nos fallan un poco y tenemos que recurrir a estas improvisaciones. ¿Cómo es que podemos decir que Juan nos dio un ejemplo para que pudiésemos conocer sobre lo que él quiere que conozcamos? Miremos un poco a raíz de lo que él nos muestra en esta que es una historia, una tradición, digamos, antigua de cuando el apóstol Juan estaba visitando las iglesias cristianas en Asia Menor y observó el interés que en el evangelio tenía un joven prometedor, a quien recomendó cariñosamente el cuidado de un pastor. El joven fue bautizado y durante algún tiempo vivió como un cristiano, pero poco a poco una mala compañía lo fue corrompiendo de tal modo que llegó a ser el capitán de una banda de ladrones. Algún tiempo después, el apóstol tuvo ocasión de preguntar al pastor por el joven, el cual le dijo que estaba muerto para Dios, que habitaba en una montaña en donde había ido allá a vivir, cerca a la iglesia donde perteneció. Juan, movido por su vehemencia y caridad dada al lugar, se puso a sí mismo en manos de caminar e ir a buscar a este hombre, y se encontró de pronto en las manos de los ladrones. Llevadme ante vuestro capitán, les dijo, y el joven ladrón, tan pronto como vio al venerable anciano apóstol, preso de vergüenza, se alejó. Juan le siguió gritando, hijo mío, ¿por qué escapas de tu padre desarmado y viejo? No te alejes, que aún tienes esperanza de salvación. Créeme, Cristo me ha enviado. Al oír esto, el salteador se paró temblando y lloró amargamente. Juan oró y le exhortó a volver a la sociedad cristiana, prometiéndole que no lo dejaría hasta que le viera completamente restablecido por la gracia divina, lo cual se realizó muy poco tiempo después, felizmente. No perdamos la esperanza nosotros. Dios está cerca y en Jesús tenemos a un amigo perfecto y predilecto. En sus manos Él tiene la solución de todas nuestras necesidades, amarguras y sinsabores. Él es nuestro mediador y junto a Él alcanzaremos gloria, perdón y presencia eterna. En esta enseñanza podemos ver cómo solamente la fe que pongamos en el Señor es la que nos hará ser diferentes. Leemos de Mateo cómo el reino celestial es dado por gracia soberana de Dios únicamente. Dice
el apóstol en el verso 36 del capítulo 12. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Vemos aquí que la opción del hombre ante Dios está limitada a un dilema humano en el que puede intervenir, cual es darse cuenta de que su vida tiene fundamento únicamente si el Señor abre, deja ver y oír lo que solo Él puede comunicar y permitir. Y así es para que cada uno oiga, vea y escuche. Todos los caminos que el hombre quiere encontrar a solas y creyendo que Él solo los puede hallar, serán vanos, perdidos, extraños y sin destino. Lo llevarán a una destrucción casi total. Solo quien intercede y pide al Señor que le señale el verdadero camino de gracia y de felicidad es el que puede captar y escuchar las palabras de Dios, tal y como Él tiene para cada corazón. Podría decirse que somos huérfanos sin fuerza, ciegos y sin rumbo, si a nuestra vida espiritual y material no llega el Padre a través de quien Él elija y diga, o de su espíritu, y le haga ver y entender lo que Él quiere y lo que Él tiene decidido. Bastaría un pequeño paso dado en la sinceridad y confianza que solo el Rey puede poner en cada uno para que pudiésemos ver y conocer el camino de vida y de esperanza que el Dios eterno ha sabido dar a quienes en Él creen y guardan sus mandamientos. La salvación de Dios es de Dios, no es de los hombres. Ningún ser humano puede adueñarse de ello porque su concepción expresa y absoluta es propiedad de Dios. Y a Él nada ni nadie puede exigirle que la deje, la conceda o la retire. Cuando creíamos estar en la verdad, suponíamos que éramos nosotros quienes nos encargábamos de señalarnos cada virtud y cada fruto celestial. Hoy, por gracia de infinita bondad del cielo y del Señor Dios, hemos visto y conocido que solo Él es el que da y nadie puede tomarse para sí el derecho a ser dueño de lo que es potestad única de nuestro Creador. Solo somos dueños del pecado que llevamos, el cual nos tiene atrapados. Solo a este obedecemos y en él nuestra vida toda está totalmente dedicada y decimos sentirnos felices con ello. Nos vemos gozosos en el deleite y el mal y a veces parecería como que nos sonreímos y somos deleitados cuando vemos que somos favorecidos y sobre todo cuando nuestros semejantes a veces están sufriendo y penando y no sentimos por ellos ninguna compasión. Somos tomados por la envidia, por el egoísmo, además de muchas otras acciones que nos hacen estar apenados y condolidos ante el Señor. Y eso es el foso que estamos nosotros cavando para nuestra propia desgracia, cuando seamos condenados a partir del instante en que no haya arrepentimiento. Pero existe, sin embargo, ese Rey y ese Dios, ese Salvador que es un Mesías, que nos liberó porque Él pagó por mis múltiples pecados y me dejó esperanza firme y certera de poder estar a su lado gozándole eternamente. Gozar y hablar sobre el Señor es
el deleite que debemos tener, porque a Él, solamente a Él, debemos agradecerle lo que ha sido nuestra existencia. Todos hemos recibido dones y privilegios que nos hacen ser especiales ante la presencia del Señor. No nos rindamos y encontremos el eco que corresponde ir a Él, porque sé que Él me quiere, porque sé que a Él puedo oírle y porque conozco que solo a Él debo obedecer. Él me ha salvado y su infinita gracia me ha sido dada por su soberana y maravillosa divinidad. Obremos con prudencia, cuidémonos unos a otros. Encontremos cómo el Señor nos deja ver cada momento en que debemos colocar nuestra existencia para que sea el Señor el que en todo momento la bendiga, la ampare y nos dé el privilegio de poder entender cuál es esa promesa y cuál es esa ventaja. El libro de Hechos nos muestra en el capítulo 4, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Tenemos que obrar con prudencia. Tenemos que cuidarnos unos a otros porque eso es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros pensamos en la iglesia del Nuevo Testamento, tendemos a enfocarnos en su poder y en el crecimiento que ésta ha tenido. En Hechos 2, vemos cómo Pedro predicó y ganó a 3,000 personas para Cristo. En Hechos 3, un paralítico que pedía limosna a la puerta del templo fue sanado a través del ministerio de Pedro y también de Juan. En Hechos 4, podemos leer muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Todo esto a causa de la predicación, de ser concebidos con almas ganadas por el Señor, de haber sido obrado el milagro, de haber crecido ante Dios. Todo ello es emocionante. Sin embargo, no debes pasar por alto esta parte de la historia. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyesen entre ellos, y en esa forma, según la necesidad, así saciaban todos sus problemas. También nos habla la palabra que José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Por eso veamos si nuestra prioridad principal debe ser ganar a otros para Cristo y llevarlos a la madurez espiritual. Tenemos que mirar hacia lo que es la palabra y promesa del Señor. Pero si queremos seguir los pasos de la iglesia del Nuevo Testamento, debemos recordar que también somos llamados a cuidar unos de otros. Y qué insatisfacción causa el que a veces veamos gente necesitada,
ancianos como yo, cuyas parejas murieron, ella o él, y quedando solos, ni siquiera sus hijos se han manifestado para poder brindarles un poco de cuidado y, lo que es más importante, un poco de cariño y de amor. Seamos capaces de entender que el cuidar unos de otros es sentir lo que el Señor nos ha podido colocar en nuestro corazón para que lo expresemos y lo dejemos conocer a cada uno de nuestros hermanos tal y como Él lo quiere. Sintamos que en el Señor tenemos siempre el auxilio de todas nuestras necesidades. No nos olvidemos de ello, y mucho menos cuando entendamos las palabras que Agustín de Hipona, un hombre, escritor, teólogo y filósofo cristiano, quien después de su conversión fue obispo de Hipona, al norte de África, y allí dirigió una lucha contra las herejías de maniqueos, donatistas y pelagionismo. Es considerado el doctor de la gracia y fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Este hombre ha sido uno de los grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo su libro Confesiones y su otro libro, La ciudad de Dios, sus obras más destacadas. Este hombre católico escribió: fue el orgullo que cambió ángeles en demonios. Es la humildad que hace que los hombres sean como ángeles. Dos palabras que hacen una completa diferencia dentro de lo que es la realidad humana. El orgullo, que es muerte, y la humildad, que es amor, prestancia, dedicación y cuidado entre nosotros mismos. Caminemos buscando ser mejores. Los invito para que a partir del 2 de noviembre me acompañen, en donde hablaremos de aprendizaje continuo. Veremos cómo el crecimiento constante en conocimientos nos permite que podamos tener un futuro mucho más abierto y mucho más amplio para entender los problemas que la humanidad tiene hoy en día. Acompáñenme a partir del 2 de noviembre. Démosle gracias al Señor Dios porque Él ha salvado nuestras vidas, nuestras almas. El espíritu de pecado y de condenación ha sido vencido por el Señor. Vivimos gracias a ti, Señor, y solamente a ti debemos reconocer como Señor de vida, como juez y como Salvador eterno. Te damos gracias, Señor, por tener piedad de mí y de los míos que son tuyos, primero y para siempre. Y allí, Señor, yo espero estar contigo en tu voluntad conforme a tu promesa eterna. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias, mis amigos. Les deseo un feliz resto de tarde. Dios los bendiga y nos vemos mañana, si el Señor así nos lo permite. Llegamos al final del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Lovett Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 70818.